Hola, bienvenidas y bienvenidos a este breve video de introducción y descripción de los alcances de la Ley 21.545, también conocida como Ley TEA. En primer lugar, contarte que esta ley se publicó en el Diario Oficial, en marzo del año 2023, y su finalidad es establecer la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastornos del espectro autista, en el ámbito social, de la salud y la educación. La ley también establece deberes del Estado con las personas que han sido diagnosticadas con el trastorno del espectro autista, TEA, para asegurar el desarrollo personal, autonomía e igualdad de oportunidades. Además, legalmente termina con cualquier forma de discriminación de las personas con TEA, para promover un abordaje integral de dichas personas, en el ámbito social, de la salud y la educación. Su contenido explica la Ley de Promoción de la Inclusión, Atención Integral y Protección de los Derechos de las Personas con Trastornos del Espectro Autista, en el ámbito social, de salud y de educación. La ley se implementará por etapas, y estará completamente vigente a contar del 12º mes, desde la fecha de su publicación. ¿Y cuáles son los objetivos de esta ley? Pues bien, los objetivos de esta ley son: asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con trastornos del espectro autista. También, eliminar cualquier forma de discriminación, promoviendo un abordaje integral de dichas personas, en el ámbito social, de la salud y de la educación, y concientizar a la sociedad sobre esta temática. ¿Y cómo se define en la ley el trastorno del espectro autista? Las personas con trastorno del espectro autista son aquellas que presentan una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico, que se manifiesta en dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social, al relacionarse con diferentes entornos, así como también en conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Las características que presenta el TEA son diversas y varían en cada persona. Esta ley también establece que el trastorno del espectro autista deberá contar con un diagnóstico. En otras definiciones, por ejemplo, de acuerdo a la Clínica Mayo, el trastorno del espectro autista, TEA, es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro, que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. Asimismo, el término espectro, en el trastorno del espectro autista, se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad. El trastorno suele desarrollarse en los primeros meses y años de vida. De hecho, entre los 6 y los 12 meses, los niños y niñas pueden mostrar algunas conductas que podrían deberse a la condición, por ejemplo, contacto visual menos frecuente o incluso ausente, menos interés en las interacciones sociales que se proponen, menos expresiones faciales de felicidad, no responder a su nombre, mostrar conductas repetitivas, y jugar con objetos de manera poco usual, entre otros. Por cierto, la ley TEA también define el trastorno, e indica que quienes sean afectados, deben contar con un diagnóstico médico. Ahora bien, ¿se considera a los trastornos del espectro autista como una discapacidad? El TEA constituye algún grado de discapacidad cuando genera un impacto funcional significativo en la persona, a nivel familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas. Esas dificultades se manifiestan al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, que impiden o restringen la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones. La discapacidad debe ser calificada y certificada conforme a la Ley número 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. ¿Y cuáles son los principios de aplicación de la ley? En primer lugar, el trato digno. En segundo, la autonomía progresiva del niño, niña y adolescente con TEA. En tercer lugar, la perspectiva de género. En cuarto, la intersectorialidad, vale decir, las acciones, prestaciones y servicios, se desarrollarán de manera conjunta y coordinada por los diversos órganos del Estado, dentro de sus ámbitos de competencia. Y finalmente, la participación y el diálogo social. También, se considera la neurodiversidad, es decir,
Las personas tienen una variabilidad natural en el funcionamiento cerebral y presentan diversas formas de sociabilidad, aprendizaje, atención, desarrollo emocional y conductual y otras funciones. Asimismo, en la detección temprana, se deberán adoptar todas las medidas necesarias para diagnosticar el TEA durante los primeros años de vida. Adicionalmente, con el seguimiento continuo, será obligación de los actores que formen parte de la red de protección y tratamiento, en especial del Estado, acompañar a la persona durante las diferentes etapas de su vida. Ahora bien, ¿puede una persona del espectro autista presentar una acción legal ante una discriminación? Pues sí, toda persona con TEA, afectada por una acción u omisión que importe discriminación arbitraria, podrá interponer la acción legal que contempla la Ley contra la Discriminación. También, podrá efectuarlo cualquier persona, como un familiar, cuidador o cuidadora, cuando la persona se encuentre imposibilitada de ejercer la acción y carezca de representantes legales, y también personas que la tengan bajo su cuidado o educación, o bien, cuando aún teniéndolos, tales personas se encuentren impedidas de presentar la acción. Entonces, ¿qué deberes tiene el Estado frente a las personas con TEA? Primero, el Estado deberá asegurar el desarrollo personal, la vida independiente, la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con trastorno del espectro autista. Segundo, el Estado deberá garantizarles el pleno goce y ejercicio de sus derechos, en condiciones de igualdad con las demás personas. En especial, asegurará su inclusión social y educativa, con el objeto de disminuir y eliminar las barreras para el aprendizaje, la participación y la socialización. Además, el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir y sancionar la violencia, el abuso y la discriminación en contra de dichas personas. Asimismo, el Estado realizará el abordaje integral del trastorno del espectro autista y considerará el desarrollo de las siguientes acciones. Impulsar la investigación científica sobre el trastorno y velar por la efectiva divulgación de sus resultados. Realizar campañas de concientización sobre el trastorno. Fomentar la detección temprana. Velar por la provisión de servicios de apoyo que puedan ser requeridos por las personas con trastorno del espectro autista. Y finalmente, incorporar el TEA en encuestas o estudios poblacionales pertinentes, con el objeto de conocer su presencia en los diferentes territorios del país y las principales características de esta población. Adicionalmente, el Estado también realizará un abordaje integral del trastorno del espectro autista y considerará el desarrollo de las siguientes acciones. Impulsará medidas orientadas por el principio de accesibilidad universal en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Promoverá el ejercicio, sin discriminación, de los derechos sexuales y reproductivos de dichas personas. Fomentará la capacitación, el perfeccionamiento y el desarrollo de protocolos de actuación de las funcionarias y funcionarios públicos, en especial de quienes se desempeñan en las áreas de salud, educación, justicia, trabajo, fuerzas de orden y seguridad pública, y que brindan atención al público, en materias relativas al trastorno del espectro autista, con perspectiva de género y de derechos humanos. Velará porque los cuidados otorgados a personas con trastorno del espectro autista que así lo requieran, por encontrarse en situación de dependencia, respeten su desarrollo personal y resguarden su autonomía y el derecho a vivir una vida independiente. ¿Y qué dice la ley respecto del tamizaje o detección del trastorno? El Ministerio de Salud desarrollará y promoverá el acceso a tamizaje o examen de detección de señales de alerta de trastorno del espectro autista, dentro de las prestaciones de salud de niños, niñas y adolescentes, incluidas en el Plan de Salud Familiar. ¿Y qué dice la ley sobre la derivación de casos con sospecha de trastorno del espectro autista por parte de los establecimientos educacionales? El Ministerio de Salud, previa consulta al Ministerio de Educación, elaborará un protocolo en virtud del cual los establecimientos educacionales derivarán a niños, niñas y adolescentes con sospecha de trastorno del espectro autista al establecimiento de salud correspondiente para el proceso de diagnóstico. El Estado deberá desarrollar y promover el acceso a un proceso de diagnóstico del TEA que sea temprano, oportuno, interdisciplinario, sin discriminación por edad, y desde una perspectiva interseccional, es decir, que considere los diversos factores sociales en cada caso. ¿Y qué debe hacer el sistema educativo? Es deber del Estado
asegurar a todos los niños, niñas, adolescentes y personas adultas una educación inclusiva de calidad y promover que se generen las condiciones necesarias para el acceso, participación, permanencia y progreso de los y las estudiantes, según sea su interés superior. Adicionalmente, el Ministerio de Educación desarrollará acciones formativas destinadas a profesionales y asistentes de la educación, que les permitan adquirir herramientas para apoyar a las personas con trastorno del espectro autista, que faciliten su inclusión y el acompañamiento en la trayectoria educativa. ¿Y qué deberes tienen los establecimientos educacionales? Los establecimientos educacionales tienen el deber de tener espacios educativos inclusivos, sin violencia y sin discriminación, para las personas con TEA. Deberán, asimismo, garantizar la ejecución de las medidas para la adecuada formación de sus funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares. Las instituciones de educación superior también velarán por la existencia de ambientes inclusivos. Otra pregunta que nos surge es, ¿sobre qué medidas de difusión se deben adoptar respecto de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista? Deberá haber difusión en los establecimientos de salud, educacionales, bancarios, y en todos aquellos que sean de amplia concurrencia respecto del trato digno y respetuoso que deben recibir estas personas, y del lenguaje claro y sencillo que debe primar en las atenciones que se les brinden. Y ahora bien, ¿qué dice la ley sobre los trabajadores que tengan el cuidado de niños, niñas o adolescentes con trastorno del espectro autista? Los trabajadores dependientes que sean padres, madres o tutores legales de menores de edad, debidamente diagnosticados con trastorno del espectro autista, estarán facultados para acudir a emergencias en los establecimientos educacionales en los cuales los menores de 18 años cursen su enseñanza parvularia, básica o media. El tiempo que estos trabajadores destinen a la atención de estas emergencias será considerado como trabajado para todos los efectos legales. Si deseas descargar la ley del trastorno del espectro autista, TEA, te invitamos a escanear el código QR expuesto en esta diapositiva, o bien, a digitar la dirección web, también expuesta aquí. Ya es hora de tomar un descanso. Gracias por asistir a este video y será hasta la próxima.